y nos vamos a nuestro PowerPoint. Ok. El tema se llama anualidades y tabla de mortalidad. Anualidades y tabla de mortalidad, eso es lo que se llama, ¿ya? Bien, en este tema vamos a ver nosotros todo lo que son las anualidades, vamos a ver lo que son las probabilidades, la esperanza matemática y cómo funciona una tabla de mortalidad. Una tabla de mortalidad es una tabla que establece diferentes niveles de probabilidades para ciertos eventos. Estas tablas de mortalidades se utilizan para calcular seguros y para calcular también anualidades contingentes, que son seguro de pensiones, ¿ya? Todo eso se utiliza para determinar la probabilidad de muerte de las personas. Ya van a ver cómo se ocupa. Bien, empecemos entonces, ¿ya? Tipos de anualidades. Bien, hay tres tipos de anualidades ciertas. La anualidad ordinaria, la anualidad anticipada y la anualidad diferida. La anualidad ordinaria es una anualidad que se paga al final de cada periodo. En otras palabras, cuando yo, por ejemplo, voy a pagar mi cuota de mi casa, entonces yo la pago al final de cada periodo, al final del mes. Puede ser al final del mes, al final del año, al final del trimestre, al final del semestre. Si bien el nombre dice anualidad, no significa que sean anuales, significa de que el cálculo es de anualidad, pero se puede hacer para mes, para semana, para lo que ustedes quieran, ¿ya? Las anualidades anticipadas son las que se pagan al principio de mes, por ejemplo, los alquileres, ¿cierto? Cuando yo pago un alquiler, primero pago y después participo de la anualidad. Otras que son anualidades anticipadas son los seguros, ¿cierto? Yo primero pago y después ya tengo ya la garantía de mi seguro, ¿ya? Y las anuales diferidas son, como su nombre lo dice, son anualidades que se empiezan a pagar después de un determinado tiempo. Por ejemplo, digamos que hoy nace mi hijo, ¿no es cierto? Entonces yo deposito un fondo en el banco para que él empiece a recibir una pensión de aquí a 20 años, ¿no es cierto? Ya sea para la universidad, para él, para lo que sea, ¿no es cierto? Esa es una anualidad diferida. Una anualidad donde yo tengo que esperar cierto tiempo para empezar a recibir la anualidad. Ok, entonces hay anualidades que se pagan a fin de mes o al fin del periodo, mejor dicho, eso es lo correcto de decir, a fin de periodo, al principio del periodo y que puede esperar un tiempo para empezar a recibir. ¿Ya? Las anualidades diferidas pueden ser ordinarias o anticipadas, dependiendo. Ahora, ¿qué son las anualidades? Las anualidades son pagos periódicos iguales. O sea que aquí hay dos aspectos muy importantes en la anualidad. O sea, por una parte, ¿sí? Tengo que hacer un pago periódico, o sea, en otras palabras, que tiene el tiempo de pago tiene que ser similar. Por ejemplo, si yo pago mensualmente y después pago semestralmente, ya no es una anualidad. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando, ¿no es cierto? Un mes pago al mes, la otra cuota la pago después de 3 meses, la otra cuota después de 6. Eso no es una anualidad. Para que sea anualidad, el tiempo siempre tiene que ser el mismo. Cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año, cada tiempo tiene su propio periodo, ¿no es cierto? Sí, pero tienen que ser iguales. El segundo aspecto que tiene que tener una anualidad es que el pago tiene que ser igual, vale decir que 100 mensual, 100 trimestral, 100 semestral, 100 anual, ¿no es cierto? Pero el monto tiene que ser el mismo, o sea que el tiempo o la periodicidad del pago tiene que ser el mismo y al igual que el monto. Si yo un mes pago 100, pero al otro mes pago 500 y al otro mes pago 600, eso no es una anualidad, ¿ya? Lo mismo sucede, puedo pagar 100 en un mes, 100 de aquí a 3 meses, 100 de aquí a 6 meses, eso tampoco es una anualidad. Para que sea anualidad tiene que cumplir ambas cosas, periodicidad en el pago y en el monto en que se va a pagar, ¿ya? Bien, estas de aquí se conocen como anualidades ciertas, ¿ya? Por favor, grábense ese nombre bien grabado en su cabeza. Estos de aquí se llaman anualidades ciertas. ¿Por qué se llaman así?
Porque independientemente de lo que ocurra, las anualidades se deben cumplir. Por ejemplo, yo deposité una plata para que mi hijo lo pueda recibir durante 5 años en su vida universitaria. Significa que va a pasar el tiempo, va a venir la fecha y él va a empezar a recibir y una vez que comienza a recibir hasta que termine de recibir. Esa es una anualidad cierta, ¿ya? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque resulta que hay una anualidad que se llama anualidad contingente. No está aquí porque la vamos a llevar aparte y exclusivamente vamos a hacer todo un tema de eso, que es la anualidad contingente. ¿Qué es la anualidad contingente y qué diferencia tiene con la anualidad cierta? La anualidad cierta se paga sí o sí, pero la anualidad contingente se paga siempre y cuando el beneficiario viva para recibirlo. Vale decir de que si yo, por ejemplo, hago una anualidad, fíjense la diferencia. Voy a hacer una anualidad cierta y una anualidad contingente. El mismo ejemplo. Nació mi hijo, voy a depositar una plata y de aquí a 20 años él va a poder cobrar una pensión de 500 pesos durante 10 años. ¿Listo? Una anualidad cierta, llegan los 20 años, sea él o sea quien sea, tiene que recoger esa plata durante 10 años. En la anualidad contingente, yo hago el depósito hoy, pero si la persona o el beneficiario muere antes de empezar a recibirlo, ahí muere la anualidad. Digamos que él empieza a recibir y 2 años después fallece, ahí muere la anualidad, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre una anualidad cierta y una anualidad contingente. Entonces, la anualidad cierta la puedo calcular por matemática financiera, pero la anualidad contingente requiero de un insumo adicional, que es la probabilidad de que la persona viva para recibirlo. Por eso es que nosotros involucramos ahora el término probabilidad dentro de la matemática financiera, porque vamos a hacer el mismo cálculo de anualidad, solamente que le vamos a agregar la probabilidad de que esa persona esté viva para recibirlo. ¿Ya? Ok. ¿Está claro entonces la diferencia entre una anualidad cierta y una anualidad contingente? Si tienen alguna pregunta, la hacen ahorita, si no, continuamos, ¿ya? Está bien. Está claro, ¿Hay Lisa. preguntas? Lo mismo pasa cuando una persona tiene que hacer pagos, por ejemplo. Yo voy a pagar mi casa, digamos, ¿no? Por si acaso, cuando ustedes hacen el crédito de una vivienda, o en general cualquier crédito, ¿sí? Siempre les obligan a pagarse un seguro de vida. En caso de que ustedes mueran, el seguro paga la deuda que reste a la entidad financiera. Dependiendo de la edad, eso puede ser un monto muy significativo. Por ejemplo, una persona que se agarra una casa y que tiene 25 años para pagar 20 años, el seguro va a ser baratísimo. Pero una persona ya de 40 años que se compra una casa para pagar en 20, el monto que va a pagar por el seguro va a ser altísimo, casi idéntico a la cuota que va a pagar de la casa. Es un aspecto muy importante si ustedes están decidiendo comprarse una casa. Porque a veces le dicen, la cuota va a salir $300, pero el seguro cuesta 200 adicionales, o sea que en total paga 500, digamos, ¿no? Pero eso dependerá de la edad en la que se está iniciando el crédito, porque se supone que mientras más viejo uno es, tiene más probabilidades de morir. Entonces, el monto que uno tiene que pagar por el seguro es más alto. Bien, les decía entonces, ¿qué tiene que ver eso con la anualidad cierta y contingente? Generalmente la vivienda y los créditos son créditos contingentes que se pagan siempre y cuando la persona esté viva para hacerlo. En el momento en que la persona muere, el seguro paga y ya dejan de pagar y ahí muere la deuda, digamos, no se hereda a los hijos, ¿ya? Salvo que ustedes hayan adquirido un crédito sin seguro. En ese caso sí es heredable, digamos, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque a veces las cooperativas especialmente les dan crédito a las personas y le dicen, ¿quiere el seguro?
Y como no está regulado, algunas no están reguladas por la ASFI, entonces no tienen problema en no hacerlo, pero las entidades que sí están reguladas, sí o sí, tienen que obligatoriamente comprar un seguro de vida. Entonces, ahí he visto muchos casos donde se han sacado una casa, una madre, digamos, empieza a pagarla y después fallece y resulta que los hijos tienen que seguir pagando la casa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se adquirió un seguro en el momento de adquirir la deuda. Entonces los hijos tienen que seguir pagando. En las entidades financieras reguladas por la AFI, el seguro es obligatorio, de manera que si la madre muriese, los hijos ya no tienen que pagar y se quedan con el bien. ¿Ya? Entonces, la diferencia es esa. La anualidad cierta se paga sí o sí, pero la anualidad contingente se paga siempre y cuando la persona esté viva para pagar o viva para recibir. ¿Ya? Bien. Valor presente y valor futuro. Al igual que en interés compuesto, tenemos un valor presente y un valor futuro. No existe el valor pasado. ¿Ya? Es presente y futuro. La fórmula que vamos a ocupar ahora es esta que ustedes ven aquí. Valor futuro es igual a R por 1 más I menos 1 sobre I para valor futuro. Y esta de aquí para valor presente. Bien, tienen que tomar en cuenta cuál es la diferencia entre esta y esta de aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que esta de aquí tiene el 1 más I por delante y esta N es positiva. Para el valor presente, esto está detrás del 1 y esto de aquí es negativo, ¿ya? Son los dos aspectos muy importantes que tienen que considerar para aprenderse estas fórmulas, ¿ya? La primera lo lleva adelante, que es el valor futuro, y el valor presente lo lleva atrás, que vendría a ser la n negativa, ¿ya? Entonces, estas dos fórmulas no las voy a deducir de dónde salen porque es complejo, son progresiones que se hacen a partir del interés compuesto y se llega a esta fórmula, ¿no? Y no vamos a discutir eso porque no estamos en una clase de matemática precisamente, sino matemática financiera. Esto es lo que me interesa, ¿ya? Entonces, valor futuro es esto y valor actual es esto. Fíjense que aquí estoy colocando una I, ¿no es cierto? ¿Esa I qué significa? Eso significa de que la tasa de interés en este caso es efectiva y la capitalización es anual. Si esto fuera o tuviera una tasa nominal y una capitalización menor a un año, cambia por J y se divide entre M, ¿no es cierto? Esto cambia por J y se divide entre M, ¿ya? Eso ya lo hemos visto en el interés compuesto, ¿ya? R, esta R de aquí, ¿qué representa? R representa los pagos periódicos iguales. O sea, 100 mensual, 500 mensual, 200 mensual, eso vendría a ser esta R que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Representa pagos periódicos iguales. Si tenemos el valor futuro y lo traemos hacia acá, se llama, esto de aquí por ejemplo, si yo tengo el valor futuro y lo voy a traer los valores hacia el presente, esta es la fórmula que debo emplear. Si lo que tengo es el valor presente y lo voy a llevar al futuro, esta es la fórmula que tengo que ocupar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, si no tenemos preguntas, proseguimos, ¿ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? Dice, determinar el valor presente y el valor futuro de una serie de depósitos iguales de 100 durante 10 meses en un fondo que paga 9% capitalizable mensualmente. Bien, fíjense ustedes de que en interés compuesto o calculaba el valor futuro o calculaba el valor presente. Pero resulta que en anualidades yo puedo calcular el valor presente y el valor futuro. Lo único que necesito son los pagos iguales, el tiempo y la tasa. Y puedo calcular ambas cosas. ¿No es cierto? Veamos. Fíjense ustedes que esto es lo que va a pasar. Tengo mi valor actual, tengo mi valor futuro y aquí tengo mis cuotas, R. ¿Cómo funciona esto? Digamos, un depósito de 100. Aquí yo deposito 100 pesos y estos 100 a este punto van a ganar intereses.
Deposito 100 y a este punto van a ganar intereses. Deposito 100 y a este punto van a ganar intereses, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hasta completar todo el periodo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que la fórmula cambia. Es una sumatoria de intereses compuestos, pero que van disminuyendo de uno en uno en cuanto a su exponente. Por eso es que se convierte en una progresión y cambia a la fórmula que ya les mostré. ¿Ya? Entonces, en este proceso tengo unos pagos que voy a hacer en el transcurso del tiempo, puedo calcular su valor actual y puedo calcular su valor futuro. Veremos. Primero voy a calcular el valor futuro. Fíjense que aquí cambió la fórmula, ¿cierto? Aquí yo les había mostrado esta de aquí, que es de tasa efectiva. Pero en este caso tengo una tasa nominal. ¿Cómo sé que es nominal? Porque aquí dice en un fondo que paga capitalizable mensualmente. Significa de que esta deuda se va a capitalizar 12 veces en el año. O sea que aquí tengo M es igual a 12 y aquí tengo mi respectiva tasa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces estoy cambiando la fórmula a una tasa nominal. Fíjense que la única diferencia es que en vez de utilizar I, estoy utilizando J sobre M. Nada más. Es la única diferencia que hay. ¿Ya? Si reemplazo los valores, voy a tener 0,09 dividido 12 más 1 elevado a 10 y todo lo demás. Y luego mi resultado. Bien. Yo quiero que por favor agarren su calculadora, ¿sí? Y quiero que me hagan este cálculo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un truquito la calculadora. Si no la saben usar bien, les va a dar otro resultado. Así que por favor, como práctica, quiero que todos tomen la calculadora y lo resuelvan. Yo les aconsejo partir del centro hacia afuera. Por ejemplo, yo primero hago 0,09, lo divido entre 12, lo sumo más 1 y lo elevo a 10. A eso le resto 1, lo divido, pongo corchete, 0,09 dividido 12 y lo multiplico por 100. ¿Ya? Si tratan de hacerlo todo de corrido de una sola, tienen que tomar en cuenta los paréntesis, porque a veces hacen esto. 0,09 dividido 12 más 1 elevado a 10 por 100 menos 1. Ya está. Todo, ya se fregó todo ya. No es lo mismo. Ahí ya se fregó y el resultado sale cualquier cosa. Así que quiero que hagan esto y quiero que les dé este resultado. ¿Ya? Me avisan, por favor. ¿Ya está? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer? Nada, Lisa, me sale cualquier cosa. ¿Pudieron obtener? Sí, a mí me salió. A ver. Nada, a ver. ¿Ya está? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron obtener el resultado? Nada, Lisa. Por favor, me responden porque si no yo continúo, ¿ya? ¿Pudieron obtener el valor? Yo sí lo pude obtener. No se puede. Fíjense que para el valor, esto es para el valor futuro, ¿no es cierto? Esto de aquí es para este de aquí. Este valor actual es para el presente y utilizamos la otra fórmula. Esta fórmula es un poquito más complicada en la calculadora que esta otra. Pero hacemos exactamente lo mismo y su resultado es este, ¿ya? Confirmen que han podido obtener este número, por favor.
Vamos, los demás, no les veo las caras, no veo que estén haciendo. ¿Seguro que están ahí? Roxana Nogales, Jael Rodríguez. Dicen que no tengo calculadora científica. Entonces puedes usar tu calculadora del celular, con seguridad también tiene científica. A ver, vamos a intentar. No me sale, Lucy. ¿No te sale el resultado o no te sale la calculadora científica? No me sale el resultado. Estoy tratando de sacarlo. Me sale otro resultado. Miren, Sí, ya me salió ya. hagan exactamente lo que les digo con la calculadora. Sí, estoy haciendo primero el 0.09 dividido entre 12. Es lo que es. Hay más uno al mismo tiempo. O sea, 0,09 dividido entre 12, tanto. Más 1, tanto, ¿no ve? Sí, Les va a ahí ya dar está. 1,0 algo. Sí, sí. Ya, eso lo elevan a menos 10. Algunas calculadoras tienen Ah, menitos y otras calculadoras tienen, no tienen. un elevado tiene, así como una montaña. Ya, ok. Igual. Entonces hacen elevado, ¿sí? Tiene un chulito, ¿no ves? Sí. Ese es su Ujú. elevado. Colocan menos 10 y a eso le restan 1. El número les va a dar negativo, pero no importa. Y de ahí lo dividen entre corchete 0,09 dividido 12 por 100. El último número que van a multiplicar siempre es 100, ¿ya? O el R. Bien. Sharon Parada, no la veo, seguramente. A ver, ¿está ahí o está tomando té? Hoy es hora del té ya. Por ahí está preparando pan ahí, no está en clase. Estoy haciendo, dice. Y Cristian Alexi, por ahí está jugando PlayStation 4 y no está en clase. Ya me salió las dos ya, tal y como usted lo dijo. Ah, ya, bien. Ya. ¿Ya está? ¿Les dio? Entre 12 más 1 elevado a la menos 10. Dicen, ¿por qué elevado a la menos 10 y después dice menos 1 la fórmula? Porque esa es la fórmula, pues. Esta es la fórmula que ustedes tienen aquí. No, yo estoy sacando el valor futuro. El valor futuro es la que está aquí al lado. Esa no tiene menos 10, Sí, tiene más 10. ese. 10, elevado a 10 menos 1, ¿no ves? Sí, correcto. Ya lo logré sacar también yo. Bien, ok. Bien. Como práctica, este otro ejercicio, por favor. Hallar el monto y valor presente, lo mismo. Valor futuro y valor presente de una anualidad, dice, de 2.275. Esto es 2.275 por si acaso. ¿Listo? Cada 6 meses durante 8 años y 6 meses al 5.4 convertible semestralmente. Resuélvanlo, por favor. Ya, voy a traer un vasito de agua.
Con la misma fórmula, ¿no, compañero? Sí, es la misma Sí, fórmula. sí, con la misma. Hasta ahora puedo sacar mi resultado anterior en mi calculadora. Muy bien, ¿cómo les fue este ejercicio? ¿Pudieron hacer? Así es lo mismo. Fíjense ustedes que, a ver, miren, R es 2.275 porque son los pagos que se van a realizar cada 6 meses. N es la cantidad de periodos. ¿Cuántos periodos tengo en 8 años y 6 meses? Si los pagos son cada 6 meses, en 8 años tengo 16 pagos, más 6 meses, un pago más. O sea, 17 periodos. J es la 0,054, es la tasa, dice convertible semestralmente, o sea que aquí hay un, lo voy a colocar para que no, para que se lo puedan ver, ¿ya? Aquí tengo un M, ¿sí? Aquí tengo un M de 2, ¿ya? Tengo un M de 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque es capitalizable semestralmente, 2 veces por año, ¿ya? Y la pregunta es cuánto es su valor actual y cuánto es su valor presente, ¿ya? Yo voy a hacer el valor presente, ¿ya? Valor actual. Aquí está, fíjense que estoy colocando la menos N, ¿no es cierto? Reemplazando los valores, R, 2.275, la tasa, 0,054, M2, N17, y todo me da 30.689,45. Ese es el valor actual. ¿Preguntas? O por lo menos calcúlenlo para llegar a ese resultado, ¿ya? Sí. Sí me salió el mismo. ¿Ya está? Bien. Nota importante. Las anualidades ordinarias reciben o otorgan los pagos al final de cada periodo, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? O sea que, por ejemplo, aquí está el inicio del periodo y el R lo hacen al final de cada periodo, ¿ya? Eso es muy importante, ya van a saber más adelante por qué. Bien, tengo otro ejercicio aquí, ¿listo? Vamos. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Vamos resolviendo ese.
Lisa, ¿en el interés cuál es? ¿3 punto qué dice? 3,5. Ya, gracias. ¿Cómo les fue? A ver, fíjense que los pagos son 500 porque dice X ha depositado al final de cada año. O sea que todos los años, al final de cada año, está depositando 500. ¿Sí? La cual paga 3,5%. Fíjense que aquí estoy colocando I y no J. ¿Por qué? Porque aquí no hay capitalización, no hay ninguna parte lo dice, ¿no es cierto? No dice. Por lo tanto, la tasa de interés es efectiva, o sea, la capitalización es anual. Así que la fórmula que voy a emplear es la primera fórmula que les mostré, la que no lleva J ni M, sino solamente I, ¿ya? Entonces dice, ¿cuánto había en la cuenta inmediatamente después de haber hecho el 10º depósito? O sea, depositó durante 10 años y quiere saber cuánta plata había. Bueno, veamos. Esta es nuestra fórmula, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, es I, N y R, ¿no es cierto? R es 500, la tasa de interés. Fíjate que no estoy dividiendo entre nada porque no dice. Es una tasa efectiva, no es una tasa nominal, ¿ya? Bien. Y dice, ¿cuánto había en la cuenta inmediatamente después de haber hecho el 10º depósito? Si estamos hablando del 10º depósito, estamos hablando del futuro, por lo tanto es un valor futuro, ¿ya? Resolviendo, ¿sí? Aquí está, aquí estoy aclarando de que en este caso la tasa efectiva y la capitalización es anual. Entonces, significa de que esto se encuentra en el futuro. Los 10 periodos se encuentran aquí, no aquí. ¿Ya? Entonces, se hicieron depósitos anuales de 500 durante 10 periodos y ese es el valor futuro que tengo que encontrar. Entonces, la solución es 5.865,69. ¿Ya? Copien eso, por favor. Y eso me salió solo que salió con 70, no, coma con 70 en mi redondeo. Eso no le hace, no afecta en nada. Ujú. Bien. Veamos este otro ejercicio. Este es un ejercicio muy típico de la vida común. Miren ustedes. Dice, una compañía de televisión oferta un equipo y dice, bueno, 200 de cuota inicial y 25 pagos iguales durante 12 meses.
Si se considera una tasa del 9%, ¿no? ¿Cuánto cuesta el televisor? Observen lo siguiente, aquí no sé por qué la gente se confunde. Dice hallar el valor de contado. O sea, dice hallar el valor de contado. ¿Cuánto cuesta al contado? ¿Dónde se paga al contado un televisor? ¿En el presente o en el futuro? ¿No es cierto? El Presente. valor contado de un Presente. televisor, de una casa, de lo que sea, se paga en el presente, pues, ¿no es cierto? Que en el futuro no tiene sentido. Así que, en otras palabras, lo que quiere saber esta pregunta es ¿cuánto cuesta el televisor? ¿Sí? ¿Cuál es el costo del televisor? Bien, calculen por favor. Presente. Dicen con la primera fórmula, porque no dice capitalizable. Aquí dice convertible mensualmente. Fíjense ustedes que si estamos hablando de meses, los pagos son mensuales, la capitalización también tiene que ser mensual. ¿Ya? Si bien lo que pasa es que el libro utiliza convertible, pero convertible es igual a capitalizable, ¿ya? Cuota inicial, 200. Cuota mensual, 25. ¿No es cierto? O sea, cuota inicial, 200 pesos. Cuota mensual, 25. ¿Cuántos periodos? 12 periodos. Interés, 0,09. ¿No es cierto? Y aquí le vamos a agregar M. Aquí le vamos a agregar M. Igual a 12. ¿Ya? Ahí está. M igual a 12 porque es capitalizable mensualmente. Entonces, valor contado es presente, es lo que les decía. La cuota inicial es 200. Son 12 periodos. Así que, y tengo 25 depósitos de 12, ¿no? O sea, perdón, depósitos de 25 en 12 periodos para hallar el valor contado. Esta es la fórmula que voy a ocupar porque ahora ya tengo tasa nominal. Así que sencillamente reemplazando, tengo 25, la tasa y las cuotas. Ojo con algo. Más dice la cuota inicial de 200. Esto es solo la anualidad y la cuota inicial se la tengo que agregar porque tengo que ver todos los pagos que hice más la cuota inicial que puse. ¿No es cierto? Entonces, ahí ustedes tienen 285 más 200, que es la cuota inicial. Entonces, el televisor cuesta 485,87. Fíjense que esto es como si la fecha focal estuviera en este punto. Por lo tanto, estos 200 no tienen interés, no tienen nada, digamos, ¿no? Simplemente los tengo que sumar. Eso es lo que cuesta el televisor. Saben que las casas comerciales, por ejemplo, las Casa Amiga y todas estas que dan crédito, ¿no? Uno mira y mañana existe su oferta de crédito. Es un verdadero abuso. Alguien debería controlar eso, digamos, ¿no?
hay una usura brutal ahí. Porque te dicen, te voy a vender esta cocina con 10 pagos iguales de 25. Y tú dices, 10 pagos iguales a 25, cuesta 250. Bueno, no es tanto, pero la cuota inicial es 300. Ah, 225 más 300 es 525. Ahí te das cuenta de que el precio está fuera de cualquier contexto. Tú solamente mires la cuota que vas a pagar, pero no estás tomando en cuenta la cuota inicial con la que estás poniendo la plata al comienzo. Fíjate que estas casas generalmente te sacan el 30, el 40% del costo del producto en la cuota inicial, ¿no? Y con 4, 5, 6 ya terminas de pagar el costo, de ahí para allá es ganancia. Ni hablar de las que están, cuando tú entras y te atiende un colombiano, la tasa de interés que te cobra es del 20%, eso es un crimen. Bien, ¿pudieron hallar el número? Sigamos adelante. Este ejercicio más para terminar la parte de anualidades ciertas, ¿ya? Una persona que acaba de tener un hijo necesita un aumento. Bien, veamos este ejercicio. Fíjense ustedes. A ver, aquí está. Hoy deposito una plata. Esa plata va a pasar mucho tiempo, ¿no? Van a pasar 19 años, ¿sí? Y a partir de este momento se van a empezar a recibir 2.500 hasta que acabe la anualidad, que son 5 años. Por lo tanto, esto que está aquí es el periodo de la anualidad.
De aquí para atrás hay que actualizar, ¿cierto? En otras palabras, ¿cuánto tengo que depositar hoy para que de aquí a 19 años mi hijo reciba 2.500 mensual por 5 años? Esa es la pregunta. Veamos. Primero necesito resolver la anualidad, ¿no? Entonces, en este caso, los 2.500, y aquí fíjense que son 5 años, por lo tanto son 60 meses. Entonces, el monto que estoy encontrando son 129.313. O sea, necesito 129.313 pesos para que durante 5 años pueda hacer retiros mensuales de 2.500. ¿No es verdad? En otras palabras, esta plata está aquí en este punto. No está acá, está aquí. Luego, este dinero lo tengo que traer al presente para saber cuánta plata es hoy. Fíjense que lo que estoy haciendo aquí es un interés compuesto. Ya no estoy haciendo una anualidad porque la anualidad termina aquí. Este dinero estuvo almacenado en una cuenta que generó intereses durante 19 años. Por lo tanto, lo tengo que traer hasta este punto. Así que el depósito que tengo que hacer hoy son 41.474. Esos se van a convertir en 129.313 después de 19 años. Y eso después ya van a poder hacer retiro de 2.500 durante 5 años, ¿no? Adicionales. Esto es bastante similar a lo que pasa con el fondo de pensiones. Durante un determinado tiempo, 25 años, no acumulan una X cantidad de plata. Generalmente uno llega a los 40, 50 años, digamos, con esos 25 años de aporte. De ahí tienes que esperar 10 años para que empiezan a darte tu jubilación. Y a partir de ahí ya tienes una pensión. Y es una pensión de una anualidad contingente. Si te mueres, dejas de recibirla. ¿Ya? Copien eso, por favor. Bien. Vamos a entrar ahora, hasta aquí hemos visto todo lo que es anualidad, ¿listo? Hemos visto todo lo que son anualidades. De aquí para adelante vamos a ver lo que son las probabilidades, ¿listo? Bien, ahora sí necesito que todos estén, quiero ver la cara de todingo, ¿sí? Vamos, jóvenes, porque este tema necesito que estén atentos, necesito que estén viendo, ¿no? Lo que voy a explicar. Para muchos no han llevado probabilidades, es la primera vez, así que necesito que todos estén atentos, ¿ya? Bien, vamos a ver el tema de probabilidades. ¿Qué es la probabilidades? La probabilidad, dice, es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. En otras palabras, la probabilidad es la duda o la certeza de que algo ocurra. Solamente que le vamos a poner números.
A la certeza le vamos a denominar 1, ¿no? Y a la duda le vamos a denominar 0. Entonces, del 0 a 1 vamos a ir cambiando entre duda y certeza, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es la probabilidad. Es simplemente asignar un valor posible, ¿no? A un hecho que puede ocurrir o no puede ocurrir. En otras palabras, otra definición, esta es la que tiene el libro de Shaun, dice, supongamos que un suceso E tiene H posibilidades de ocurrir entre un total de N posibilidades, cada una de las cuales tiene la misma oportunidad de ocurrir que las demás. Entonces, la probabilidad de que E ocurra o sea un éxito se denota por, y aquí voy a colocar la fórmula. La probabilidad de E es igual a H sobre N. Pero fíjense que H viene a ser las posibilidades de ocurrir. O sea que aquí arriba voy a colocar lo que podría ocurrir, ¿cierto? Y aquí abajo coloco la totalidad de posibilidades, ¿cierto? Todo lo que podría pasar. Esto es lo que quiero que ocurra y esto es lo que podría pasar. Esa es una probabilidad. Es la división entre lo que quiero que ocurra dividido entre lo que podría ocurrir. ¿Ya? Veamos un ejemplo para tenerlo más claro. ¿Listo? Hallar la probabilidad de arrojar un dado y que este caiga 4. Bien. Un dado tiene 6 caras y cada cara tiene un número, del 1 al 6. Por lo tanto, un dado tiene 6 posibilidades de caer. Yo arrojo un dado, puede caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, hay 6 posibilidades de que un dado pueda caer. Pero en este caso quiero saber la probabilidad de que solamente caiga el 4, ¿no es cierto? Aquí está el 4, se caiga así el dado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántos 4 tiene un dado? Uno solo. ¿Cuántas posibilidades tiene de caer? Del 1 al 6, o sea, tiene 6 posibilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga 4 es la posibilidad de éxito, o sea, 1. ¿No es cierto? O sea, hay un solo número 4 dividido entre 6 números que tiene el dado. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga 4 es un sexto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Fíjense cómo estoy calculando la probabilidad. Lo que quiero que ocurra dividido entre lo que puede ocurrir. ¿Ya? Eso es la probabilidad. Lo que pasa es que lo que quiero que ocurra y lo que puede ocurrir son cosas a veces muy, muy difíciles de determinar. Por ejemplo, en este caso, un dado, sé que tiene 6 posibilidades y solamente un 4. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si arrojo 2 dados y digo que la suma sume 4? ¿Cuántas posibilidades hay de que eso ocurra? ¿Cuántas son la totalidad de posibilidades? Fíjense que 2 dados pueden caer 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 2 y 1, 2, 2, 2, 3, 4 y 5, 6, 6, 5, 4, ¿no es cierto? Tiene más posibilidades. Ahora, imagínense que en vez de arrojar 2 dados, ahora arrojo 5 dados. Entonces, ahí ya la cantidad de posibilidades ya se hace imposible de hacerlo mentalmente. Necesitamos algunos otros elementos matemáticos para eso. Pero no es el fin de esta materia. Aquí solamente quiero que entiendan qué es la probabilidad. Quiero que entiendan el concepto de probabilidad. Van a llevar una materia exclusivamente de esto. Así que lo único que quiero es que entiendan cuál es el concepto de probabilidad. Probabilidad es medir en porcentajes la posibilidad de éxito de un evento entre una X cantidad de eventos posibles. ¿Cierto? Eso es la probabilidad. Nada más. ¿Ya? El espacio muestral. El espacio muestral es la cantidad de posibilidades, ¿no?, de que algo ocurra. Por ejemplo, al arrojar un dado, este puede caer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? No puede caer 0, porque no existe el 0 en el dado. No puede caer 7, porque no existe el 7 en el dado. Solamente existe el 1 al 6.
Estas son las posibilidades totales que un dado te puede ofrecer. Eso se llama espacio muestral, ¿ya? Es el espacio donde tu experimento puede repartirse entre las cosas que pueden ocurrir. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, aquí hay un solo 4 dividido entre 6 posibilidades. Por eso es un sexto, ¿ya? Eso es lo que se conoce como espacio muestral. Distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es la manera en la que la probabilidad se distribuye por todo el espacio muestral. Cada una, o sea, si yo miro cada una de estas opciones, tiene una determinada probabilidad de ocurrencia. La distribución en la que, por ejemplo, el 1 es 1 sobre 6, el 2, 1 sobre 6, el 3, 1 sobre 6. La manera en la que distribuimos esa probabilidad es lo que se conoce como distribución de probabilidad. Por ejemplo, aquí está el 0 y eso es un evento imposible. O sea, la probabilidad es 0 cuando es imposible que ocurra. Cuando el evento es 100% seguro que va a ocurrir, significa entonces de que la probabilidad es 100%. Mitad, mitad. Por ejemplo, aquí hay dos cara y sello de una moneda. 50%. Mitad de que no ocurra, mitad de que ocurra. ¿No es cierto? De la mitad para atrás se le llama improbable. De la mitad para adelante se llama probable. ¿Ya? Entonces, tenemos imposible, improbable, mitad, mitad, probable y 100% seguro. ¿No? Ahora, la distribución de probabilidad se va a encontrar en cualquiera de estos puntos. No va a existir una probabilidad negativa. No existe probabilidad negativa. Y no existe tampoco una probabilidad que vaya más allá del 100%. Es 120% probable. No existe eso, ¿no? Una vez que ya llegamos al 1, estamos diciendo de que el evento sí o sí se va a realizar. Aquí no se va a realizar, aquí sí se va a realizar, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad es un número que va de 0 a 1, ¿ya? Esa es la probabilidad, ¿ya? Y en la distribución de probabilidad es la manera en que el espacio muestral se distribuye entre esta probabilidad, ¿ya? La esperanza matemática. Fíjense ustedes, hallar la esperanza matemática para el evento cara si arrojamos una moneda 3 veces. Aquí voy a hacer lo siguiente aquí para que no estorbe, ¿ya? Voy a poner aquí, aquí y aquí, ¿ya? Eso es. Para que no estorbe en la exposición. Aquí está, listo. ¿Ya? Dice, hallar la esperanza matemática para que el evento cara si arrojamos una moneda 3 veces. Yo voy a arrojar una moneda 3 veces. ¿Qué puede ocurrir? Esa es mi distribución muestral. ¿Qué podría ocurrir si arrojo una moneda 3 veces? Podría caer, por ejemplo, cara, cara y cara. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que caiga cara, cara y sello. Otra posibilidad es cara, sello y cara. Y así sucesivamente voy buscando todas las posibilidades. Si ustedes se fijan, son 8 posibilidades las que hay al arrojar 3 monedas. No hay más, ¿no es cierto? O salen todas caras, o salen todas sellos, o se mezclan entre ellas. Y esto viene a ser el equivalente a mezclarse entre todas ellas. Por lo tanto, la distribución muestral es, por ejemplo, que salgan 3 caras, 2 caras, 2 caras, 2, una y ninguna. Si salen todas ellos, pues no salió ninguna cara, ¿correcto? Voy a hacer un resumen de esto. Fíjense, 3, 2, 1 y 0. 3, 2, 1 y 0. Eso se llama distribución muestral. Cuando yo arrojo una moneda, 3 monedas, pueden caer 3 caras, 2 caras, una cara o ninguna cara. ¿Cierto? Bien. La distribución de probabilidades es la probabilidad de que eso ocurra. Por ejemplo, que salgan 3 veces cara, o sea, que
arrojo la moneda y salen 3 caras, ¿sí? Es 1 entre 8. Esta es la posibilidad que yo quiero que ocurra dividido entre el total de posibilidades. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades. 1 dividido entre 8. Por eso estoy colocando un octavo. ¿Cuál es la probabilidad de que arrojando 3 monedas salgan 2 caras? Bueno, aquí por ejemplo tengo cara, cara, sello, cara, sello, cara, cara, y no tengo más, porque de ahí ya son sello, sello, cara. Ya. Estas son todas las posibilidades. O sea que hay 3 posibilidades, ¿sí? 2, 2 y 2, de que salga 2 veces cara. Por eso dice 3 octavos, ¿no es cierto? Fíjense que 1, 2, 3 posibilidades entre 8 posibilidades. Por eso es 3 octavos. De que salga solamente una cara. Aquí es sello, sello, cara, sello, cara, sello, 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 cara. 1, 1 y 1. Por lo tanto, son 3 posibilidades de 8. Quita 3 de 8. Y que no salga ninguna cara, o sea, todas salieron 0. En este caso, es una posibilidad de 8. Por lo tanto, es un octavo. Fíjense que si yo sumo un octavo más 3 octavos más 3 octavos más un octavo, da 8 octavos. 1 más 3, 4 más 3, 7 más 1, 8. Y 8 sobre 8 es 1. La distribución de probabilidad, la suma de la distribución de probabilidad de todo el espacio muestral siempre tiene que dar 1. ¿Qué es la esperanza matemática? La esperanza matemática es la multiplicación de la probabilidad del espacio muestral. O sea, voy a multiplicar el espacio muestral multiplicada por su probabilidad. Por ejemplo, 3 por 1 octavo, 3 octavos. 2 por 3 octavos, 6 octavos. 1 por 3 octavos, 3 octavos. Y 0 por esto es 0. La sumatoria da 12 octavos, o sea, 1 sobre 5. Perdón, aquí es un medio, aquí está mal. Aquí es 1 sobre 2, ¿ya? Lo siento. Aquí voy a tratar de corregir el juego. No, no lo voy a poner. Voy a tener que irme aquí, aquí lo voy a poner. Aquí la mitad es 6, la mitad es 3. Aquí es 4, dividido, ahora sí, esto es 2. Eso. Aquí lo voy a arreglar, ¿ya? Bien. Aquí. Así, regreso acá. Ahora sí está bien. Ahí está. Ok, aquí está. Lo que les decía, ¿no es cierto? Aquí tengo de que la sumatoria de la esperanza matemática es 12 sobre 8, o sea, pucha, no puedo creer lo que pasó aquí. Ahora sí. Ahora sí está bien. La sumatoria de 3 octavos más 6 octavos. La sumatoria de 3 octavos más 6 octavos más 3 octavos da 12 octavos. Si simplificamos esto,
12, la mitad es 6, la mitad es 3, y aquí es 4 y la mitad es 2, es 3 medios. Fíjense que 3 medios es 1,5, ¿no es cierto? 3 medios viene a ser 1,5. ¿Qué significa 1,5? Significa que si yo arrojo una moneda 3 veces, ¿sí? Hay 1,5 probabilidades, o sea, hay 1,5 caras, ¿no? De que vaya a caer así. O sea, fíjense que la esperanza matemática es el promedio de las posibilidades o de la probabilidad, ¿no es cierto? Si arrojo una moneda 3 veces y espero que salga cara, pues la esperanza matemática es que salga cara y media. Pero ustedes dirán, pero no existe cara y media en una moneda. Sí, lo que pasa es que hay variables que son particionables y variables que no son particionables. Sin embargo, la esperanza matemática no distingue de ambas variables. Las variables particionables son aquellas que se pueden dividir, por ejemplo, medio kilo de arroz, 10 gramos de arroz, 4 metros, 10 centímetros, 1 milímetro, son variables que puedo dividir, pero hay variables que no puedo dividir, como por ejemplo una persona, un auto, una mesa, ¿no es cierto? Un perro, son cosas que no puedo dividir, yo no puedo decir 4 perros y medio, digamos, ¿no? O sea, no existe eso. Entonces, hay variables que son particionables y no particionables. Bueno, en este caso, la esperanza matemática no las distingue, simplemente las calcula, ¿ya? Por eso es que para la esperanza matemática de arrojar 3 monedas, ¿sí? Y de que salga cara, es cara y media. Claro, si consideramos que la probabilidad de que salga cara o sello es 0,50, o sea, la mitad, si arrojo 3 veces cara, pues la mitad tendría que ser 1,5. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo un poco más concreto sobre este tema, ¿ya? Dice, el primer premio de una rifa es 10,000, con probabilidad de que 0,01. El segundo premio, 5,000, con probabilidad de ganar de 0,02. O sea, el primer premio de una rifa es 10,000 y la probabilidad de que yo gane es 0,001. El segundo premio es 5,000 y su probabilidad es 0,002. ¿Cuál debería ser el precio justo del boleto? ¿Cuál es el precio que yo debería cobrar por esta rifa? Bueno, el primer premio es 10,000. El segundo premio es 5,000. La probabilidad del primer premio es 0,01. La probabilidad del segundo, 0,02. Ahora, esto es el espacio muestral y esto es la distribución de probabilidad. Si yo sumo 10,000 por esto, es 10. Si yo multiplico, 10,000 por 0,01 es 10. Si yo multiplico 5,000 por 0,02 es 10. Por lo tanto, yo debería cobrar 20 pesos por el boleto porque eso es lo que podría ocurrir en términos de promedio de probabilidades. ¿Ya? Es 20. Entonces, la probabilidad y el espacio multiplicar se multiplican para encontrar la esperanza matemática. ¿Ya? En otras palabras, si yo tengo la probabilidad y tengo el evento y los multiplico, voy a encontrar, ¿sí? Voy a encontrar la esperanza matemática. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora voy a explicar algo que se llama tabla de mortalidad, ¿ya? En el libro de Frank Ayres, ¿no es cierto? En el libro de Matemática Financiera, si ustedes agarran y lo revisan, la última página es la tabla de mortalidad. O sea, si ustedes se van al libro y van y miran la última, aquí se los voy a mostrar, ¿ya? Imagínense, aquí está. Este es el libro, miren, los voy a mostrar aquí. Ahí está. Este es el libro de Matemática Financiera de Shawn, ¿no es cierto? Si yo voy y miro la última tabla que me sale es esta, la tabla de mortalidad. Bien, yo les recomiendo, si pueden, ¿no? Impriman esta hoja para que la tengan impresa, porque todos los ejercicios los vamos a resolver con esto, ¿ya? Así que el que tiene impresora, por favor, imprímala, sáquela y téngala a la mano. El que no tiene impresora lo puede ver
con una pantalla adjunta, puede ver aquí que es la última tabla del libro de Frank Ayres. Aquí está el libro, otra vez, yo ya se los pasé, lo tienen ustedes, el libro de matemática financiera. Me voy y miro la última página, y en la última página tienen ustedes esta tabla, ¿ya? Esa es la tabla de mortalidad. Ahora voy a explicar qué es la tabla de mortalidad, ¿ya? Bien, número 1. La tabla de mortalidad es una tabla donde se hace seguimiento de algunas variables. En los seguros, la tabla de mortalidad es para calcular la probabilidad de vida de una persona. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber accidentes de auto, puedo hacer una tabla idéntica, solamente que en vez de colocar personas muertas o personas vivas, coloco accidentes ocurridos. Y puedo hacer una tabla de mortalidad, pero en este caso de accidentes de auto. Y de esa manera puedo saber cuál es la probabilidad de que un auto se accidente en Santa Cruz. Puedo hacer lo mismo con los seguros de salud, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona vaya a tener una X cirugía? Entonces yo calculo mi tabla de mortalidad o mi tabla de siniestro, y con eso puedo calcular la probabilidad de que ese evento ocurra. Entonces los seguros están llenos de estas tablas. Cada uno de los seguros que venden tiene una tabla de siniestralidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan probable es que una persona se enferme? ¿Qué tan probable es que se muera? ¿Qué probable es de que sufra un robo? Todas esas cosas tienen que tener una tabla de siniestralidad, porque es la manera en la que podemos calcular su probabilidad. Veamos cómo funciona, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, este es un pedazo de una tabla de mortalidad. Por ejemplo, agarraron 1.023.102 personas, ¿sí? Recién nacidas. Al año siguiente, cuando estas mismas personas cumplieron un año, resulta que ahora son 1.000.000. O sea que las personas que nacieron, ¿no? O sea, ¿cuántas personas murieron entre las que nacieron y cumplieron un año? 23.102. O sea que en un año, las personas nacidas al primer año murieron 23.102 personas. De un año a 2 años, ¿sí? Aquí tengo 1.000.000 de personas. Para el segundo año de su vida hay 994.230. Y así sucesivamente tengo una estadística que me va diciendo cuántas personas han ido quedando conforme ha ido pasando el tiempo, ¿ya? Curiosamente, si ustedes chequean aquí murieron como 6.000 personas, pero aquí murieron 23.000 personas. Es muy común que los bebés que recién nacidos tengan una mortalidad mayor que los que ya han cumplido un año, porque las personas recién nacidas entre 0 y 1 año están muy propensas a las enfermedades porque no tienen defensas, ¿no es cierto? Una persona que ya tiene un año, ya chupó teta durante un año, tiene las defensas que la madre le ha transmitido a través de la leche a los hijos, los bebés ya andan por el suelo, meten su mano a la boca y van criando anticuerpos, y por eso es que ya no se enferman tanto, ¿cierto? O sea, lo más crítico de los bebés sucede entre que nacen hasta el primer año. De ahí para adelante en la mortandad se va haciendo más pareja, ¿ya? Entonces, esta tabla me está mostrando, 1, la edad de la persona, 2, la cantidad de personas vivas que hay en esas respectivas edades. O sea, para hacer una tabla de mortalidad he tenido que hacerle seguimiento a una serie de personas durante un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vivos en el año 0, o sea, las personas que acaban de nacer. Aquí son las personas que han quedado vivas después de un año, por ejemplo, 1.000.000. ¿Listo? Entonces aquí yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de seguir vivo en el año 2? ¿No es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de seguir vivo en el año 2? ¿Quién me dice algo? Por favor, quiero que conecten su micrófono, ¿no? Y quiero que me digan cómo calculo la probabilidad de que una persona pueda seguir vivo en el año 2. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de un año
viva hasta los 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de 1 año siga vivo a los 2 años? Bueno, 1 dividido entre lo inicial, no. claro, es la cantidad de personas que están vivas en el segundo año dividido entre las que habían en el primer año. Vivo 2 dividido entre vivos 1. O sea, los del segundo año dividido entre los del primer año. En este caso, 994.230 son los que quedaron vivos dividido entre 1.000.000. O sea, la probabilidad de que una persona de 1 año siga vivo en el segundo año es del 99,42%. ¿Ya? En otras palabras, el número de vivos yo le voy a llamar LX y a la edad de la persona le voy a llamar X. Repito, al número de vivos le voy a llamar LX y a la edad de la persona le voy a llamar X. Entonces, la probabilidad de que una persona esté viva en una determinada edad va a ser igual a LX menos N. ¿Qué cosa es? Perdón, aquí hay un error. Esto no es menos N, es más N. Ahí está, ahora sí. ¿Ya? LX más N. N es el tiempo que va a transcurrir para el cálculo de la probabilidad. Por ejemplo, en este caso, la persona ¿qué edad tenía? 1 año. ¿Cuánto tiempo pasó? 1 año. 1 más 1, 2. O sea que aquí es LX, o sea, es L2. Y aquí es LX, vendría a ser el año donde yo estoy iniciando. Veamos un ejemplo de esto. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de 4 años viva hasta los 9 años? Bien, presten mucha atención a esto. Aquí está mi tabla, ¿listo? Una persona de 4 años, o sea, hay 986.767 personas vivas a los 4 años. ¿Cuántas personas quedaron a los 9? 973.869. En otras palabras, al inicio tengo la edad de la persona, LX, que es L4. L4, ¿no es cierto? Es la edad con la que estoy iniciando o la edad con la que voy a hacer el cálculo de la probabilidad. Después de un tiempo, básicamente 5 años, tengo LX más N, es L9. L9, cantidad de vivos que hay después de 9 años. Entonces, la probabilidad dice que es igual a LX más N sobre LX, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, L4 más 5 sobre L4. La edad de la persona con la que estoy iniciando, la edad final de la persona a la que le voy a calcular la probabilidad. Entonces, L9 es 973.869 y L4 es 986.767. O sea que la probabilidad de que una persona de 4 años viva hasta los 9 es del 98,69%. ¿Ya? Bien, hasta aquí vamos a hacer la clase y hasta aquí va a ser el primer parcial. ¿Ya? El parcial de la siguiente clase es hasta aquí. Va a contener. Voy a volver aquí al cuadro que está acá, ¿ya? O sea, vamos a tener, número 1, vamos a tener interés simple, interés compuesto, anualidad y tabla de mortalidad, ¿ya? El día miércoles, antes del examen, el día miércoles 20, vamos a tener una clase de reforzamiento, ¿ya? Anótense, por favor, el día 20 vamos a tener una clase de reforzamiento. Ahora, aquí queda preguntarnos lo siguiente, ¿no es cierto? Hacemos el reforzamiento